Bienvenidos. Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el día 3 de diciembre, en Más24 hemos querido entrevistar a Tomás Marcos, educador social especialista en creatividad social y diversidad funcional, diputado por el Grupo de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid y senador en las Cortes Generales. Bienvenido, Tomás Marcos. Gracias por atender a Más24. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Antes de comenzar la entrevista y para situar un poco a las personas que nos estén viendo, me gustaría hacer referencia a dos términos que utilizamos habitualmente y que pueden parecer similares, pero pueden dar lugar también a confusión. Me refiero a los términos discapacidad y diversidad funcional. ¿Estos términos son sinónimos o hay diferencias entre ellos? No, no son sinónimos. El término discapacidad es el término adoptado internacionalmente por Naciones Unidas y más o menos hay un consenso generalizado, es la traducción directa del concepto en inglés, sobre su uso sobre todo en la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, se llama así. Y el término diversidad funcional se acuña a partir de una visión que arranca después de la guerra de Vietnam desde Estados Unidos y que luego se incorpora aquí en España por un grupo de personas que fundamentalmente creen en la vida independiente y en los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. El término dis-capacidad está muy centrado en las capacidades de las personas y no en los derechos fundamentales de las personas. Por eso a mí me gusta utilizar más el término diversidad funcional. No es sinónimo de discapacidad, sería una alternativa, y yo lo uso porque me parece mucho más digno y más centrado en la libertad de las personas y en los derechos fundamentales de estas personas a vivir como quieran. Entonces es un poco esos dos conceptos que están sobrevolando yo creo que habrá en el 2020-2022, cuando se revise la convención, habrá que volver a buscar un término. Esto es muy difícil porque hay países que no tienen una traducción muy clara sobre el término, pero hay que buscar un término que se centre en la dignidad de las personas y no en la visión médico-asistencial de las personas con discapacidad. Entonces, ¿hasta qué punto llamar a una persona discapacitada se puede diferenciar de tratar a una persona diciéndole que tiene diversidad funcional? Por ejemplo, se elimina una connotación Yo creo que fundamentalmente, peyorativa. claro, cuando hablamos de tú eres, en la comunidad un poco, en los colectivos, las asociaciones prefieren hablar de personas con discapacidad. Antes que nada son personas, evidentemente. Pero esto que suena muy filosófico, a mí me parece que también es muy de la... Cuando vemos una persona que se desenvuelve de otra forma delante de nosotros, intentamos rápidamente etiquetarle y segundo, quitarle las capacidades. Y son personas que lo que tienen son capacidades diferentes y que se desarrollan de una manera diferente. Y desde nuestra opción política, desde Ciudadanos, pensamos que estas personas no son ciudadanos, son ciudadanos de pleno derecho, que por lo tanto tienen el mismo derecho que cualquier otra persona y el concepto de diversidad funcional se puede aplicar a las personas con capacidades diferentes o discapacidad, pero se puede aplicar a personas de otra etnia, de otra procedencia, a personas LGTBI, a personas que piensan diferente, y me parece que es una riqueza en sí mismo hablar de personas diversas y no hablar de... el concepto está muy arrastrado, como tú me has dicho, por la etiqueta que le ponen los demás a esa persona. Y una persona que va en silla de ruedas, una persona que no oye bien, una persona que tiene dificultades de desarrollo, es una persona y tiene los mismos derechos que cualquier otra persona. ¿A partir de cuándo o a partir de dónde podríamos considerar que una persona presenta una diversidad funcional?
Bueno, eso es. Hay personas que la tienen adquirida desde que nacen, personas que tienen dificultades motoras, cognitivas, de desarrollo, visuales, y por lo tanto hay uno de esos sentidos se ve afectado para su desempeño fundamental. Pero no tenemos que perder de vista, y el Día Internacional de la Discapacidad también pone el acento, sobre personas que tienen una diversidad funcional sobrevenida. Personas que han tenido una vida, entre comillas, normal, que se han desarrollado y tienen una enfermedad degenerativa a los 30 años y que tienen un antes y un después. Entonces no podemos perder la perspectiva de que la diversidad funcional puede ser o de nacimiento o puede ser sobrevenida, ¿no? Y luego también quería apuntar un tema que es muy recurrente pero que me parece fundamental. Hay que pensar que las mujeres y niñas con diversidad funcional muchas veces sufren una triple discriminación. Por ser mujeres y niñas, por su diversidad funcional, cualquiera sea, puede ser de cualquier tipo, y por la mezcla de las dos. Y también en las familias porque las mujeres asumen el papel de cuidadoras cuando hay una persona pequeña, un hijo o una hija con diversidad funcional. Y es importante apuntar esto, o sea, ellas, no lo digo yo, esto lo está diciendo Naciones Unidas. Y no solamente en el tercer mundo o en el cuarto mundo o en los países de desarrollo, sino en países del primer mundo esto está pasando. Entonces, las mujeres asumen un papel casi de triple discriminación por tener diversidad funcional. Bueno, cada día 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. ¿Por qué cree que es importante celebrar este día? Bueno, Naciones Unidas lo que tiene días mundiales y días internacionales y lo que intenta un poco es visibilizar esa realidad, ¿no? En todo el mundo hay personas con diversidad funcional que tienen una situación mantenida de discriminación en diferentes países. En España, en 2008, el Estado español firma y se convierte en un Estado parte, firma la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y, por tanto, se compromete, porque eso es lo que le compromete, a desarrollar el marco legislativo para fundamentar los derechos de las personas con diversidad funcional en el Estado. Lo que hace Naciones Unidas es recordar precisamente que esto es un camino largo de recorrer, que hay diferencias entre países en desarrollo y países del primer mundo, como puede ser Europa. Recordar que también, por ejemplo, no todos los países han firmado la Convención, no todos los países han firmado ese, documento que para mí es un documento histórico porque es el primer documento del siglo XXI fundamentado y muy bien desarrollado en los derechos de las personas con diversidad funcional y más allá de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos es la primera interpretación de cuáles son los derechos fundamentales de estas personas y son derechos que van desde la educación hacia la accesibilidad universal, la inclusión en los derechos fundamentales y laborales, la atención sociosanitaria, el ocio inclusivo, la participación política y social de las personas con diversidad funcional. Entonces, este día recordamos todo eso y que hay muchas cosas pendientes y, sobre todo, visibilizar esas realidades. En el caso de España, pues visibilizar las realidades de las personas con diversidad funcional en nuestro entorno, nuestra comunidad o en nuestra ciudad. ¿Y quiénes son estas personas? Es decir, ¿a qué colectivos englobamos? Desde, por ejemplo, estos que nos podemos imaginar cualquiera hasta los que al igual no son tan evidentes. Bueno, hay primero, la diversidad funcional no se sufre, se vive. Esto es una cosa que hay que superar la visión médica, ¿no? Son personas, insisto, que tienen otras capacidades. Es verdad, como tú dices, que hay diversidades como mucho más evidentes. Una persona que no ve
una persona que tiene dificultades visuales, una persona que tiene dificultades auditivas. Pero luego hay, por ejemplo, personas que tienen diversidad funcional cognitiva o de desarrollo, que tú las ves por la calle y parecen, bueno, tienen comportamientos más, no se comunican bien. Ahí tendríamos pues los trastornos específicos del lenguaje o los trastorno del espectro del autismo, que no son como muy visibles, ¿no? O los trastornos asociados con la capacidad intelectual. Y no son muy visibles. O sea, tú ves a una persona por la calle y parece que no. En todo caso, también hay, lo que te comentaba antes, hay tipos de diversidad funcional sobrevenida. O sea, una persona que ha tenido una vida anterior y tiene un ictus o tiene un tema degenerativo, necesita apoyos después para poder seguir trabajando o para desarrollar su vida. Entonces, es verdad que hay diversidades mucho más evidentes y menos evidentes, pero bueno, las personas tienen el derecho a comportarse como quieran y a tener los apoyos suficientes para ser personas libres e iguales en una sociedad equitativa, ¿no? Entonces, sí es cierto que hay temas muy evidentes y luego hay temas menos evidentes. Yo creo que los grandes olvidados siempre son las personas con diversidad funcional cognitiva. Todos los temas, porque bueno, parece que están muy adaptadas, no les ves nada visual inmediato y cuesta más actuar con naturalidad con estas personas, ¿no? Bueno, es un tema que irá cambiando con el tiempo. Ha cambiado mucho en España la percepción sobre las personas con diversidad funcional, pero es verdad que tenemos que seguir actuando en ámbitos como el ámbito laboral, el educativo o el sociosanitario para que estas personas sean consideradas como, o sea, fíjate, lo que más molesta al entorno de las personas o de las familias que viven la diversidad funcional son como cualquier otro colectivo que se sienta discriminado, son las risas estas no forzadas, ¿no? Cuando vas a un restaurante o vas a un centro comercial y la gente te mira, y estas miradas que hacen y las miradas que no son cómplices de decir, bueno, mira, una persona diferente, sino que son como pobrecito, ¿no? Esas miradas de pobrecito, ¿qué le pasará, no? Esas miradas son muy hirientes para las personas como tal y para el entorno. Y eso, bueno, este día y los 364, 65 restantes hay que trabajar para que eso no pase. ¿A qué problemática se enfrenta una persona que tiene diversidad funcional? Bueno, aquí el reto fundamental para ciudadanos es la vida independiente. O sea, las personas con diversidad funcional tienen que vivir su vida. Si pensamos en qué cosas tiene más dificultad o se encuentra más dificultad una persona con dificultad motórica o dificultad físico-orgánica o visual o auditiva, pues nos podemos imaginar cuál es. Entonces, a partir de ahí hay que generar los apoyos suficientes para que esa persona pueda acceder a una educación ordinaria, para que esa persona pueda formarse. Eso le va a hacer independiente, como cualquier otra persona, para que esa persona pueda acceder a un puesto de trabajo en igualdad de condiciones, pues necesitará un apoyo para entrar en una empresa o trabajar en una empresa, para que esa persona se le reconozca en la cartera de servicios o de atención sociosanitaria adecuadamente, como cualquier otra persona, para que esa persona pueda ir al cine, pueda ir a un museo, pueda ir a coger un tren y moverse o coger el metro. Entonces, te estoy resumiendo. La educación tiene que ser inclusiva para todos, la atención sociosanitaria también, el ocio y el entretenimiento también, la accesibilidad universal para que las personas con diversidad funcional cognitiva entiendan qué está poniendo, o una persona con diversidad funcional auditiva entienda qué pasa cuando suena la alarma porque esa persona no oye. Pues a lo mejor tiene que haber una señalética que sea que se ilumine son personas que no pueden oír, y eso lo trasladamos a todos los ámbitos de la vida. Aquí el objetivo es que estas personas
sean independientes, vivan su vida y se puedan proclamar como personas libres e independientes y puedan tener una vida lo más, entre comillas, si es que algunos tenemos una vida normal, porque eso de la normalidad es un concepto muy efímero, pero que tengan las posibilidades y los apoyos suficientes para vivir esa vida. Y ese es el objetivo. Dificultades se encuentran todas. Y no hay que olvidar tampoco, cuando la diversidad funcional nace en la familia, en el estado de familia, que esas familias también, aunque sean varios miembros de la familia, varios hermanos, la pareja que vive que su hijo tenga diversidad funcional, cualquiera sea, se ven arrastradas también a esa discriminación. O sea, aquí vivimos una doble discriminación. Las familias que no pueden acceder a determinados servicios, como otras familias normales, o sin diversidad funcional, y esos mismos individuos. Entonces hay que centrarse en eso. Por ejemplo, hay que luchar, impulsar fórmulas no para institucionalizar a las personas, o sea, regalarles un cuartel. Yo siempre digo, cuando cumplen 18 años vamos a regalarles un cuartel y les encerramos en una institución, sino para darles las posibilidades de que sean autónomos. Esa mal llamada ley de la dependencia es la ley de la autonomía personal. Entonces tenemos que hacer políticas públicas para la autonomía personal, no para que estas personas sigan dependiendo de los otros. Evidentemente nos vamos a encontrar tanto por ciento de personas que necesitan apoyos muy intensificados, muy intensivos, cuando tengamos eso también en cuenta. Pero el circuito general en todos los países es que las personas que necesitan altos apoyos o mucho apoyo para su vida normal, muchas veces en algunas se reducen al 10, al 15%, o una persona que quiera elegir una institución, bueno, que la elija. Esa es la dificultad fundamental, o sea, vivir su propia vida. Si nosotros les preguntáramos, probablemente les diría, mira, yo quiero vivir mi propia vida, ser yo mismo, igual que cualquier otra persona. Entonces, ¿en qué cree usted que falla el sistema a la hora de incluir tanto socialmente, académicamente o laboralmente a estas personas? Bueno, tanto el sistema como incluso la sociedad. Yo creo que es verdad que ha cambiado mucho la sociedad española, que somos más tolerantes, pero yo creo que aquí hay que ser atrevidos y hay que apostar por políticas públicas que incentiven la vida autónoma y la libertad fundamental de las personas a ser como quieran ser. Y esto conlleva una serie de cambios en la forma de hacer políticas públicas. Habría que cambiar la forma en la que se hacen los presupuestos generales del Estado y aportar más financiación hacia las formas que fomenten la vida independiente. Apostar decididamente, esto no es un tema de hoy para mañana, pero apostar decididamente por la educación inclusiva. Fíjate, si nosotros apostamos por hacer visible la diferencia en los colegios, incluimos a chavales, alumnos con diversidad funcional en los colegios ordinarios, estamos consiguiendo dos cosas, o muchas más cosas. Estamos consiguiendo hay que cambiar la ley educativa, hay que cambiar las metodologías, hay que formar mejor al profesorado, fenomenal. Pero estamos consiguiendo hacer lo que tú comentabas antes, visible la diferencia en entornos normales. Y los otros alumnos que convivan con personas con diversidad funcional van a obtener una asignatura sin libro, sostenida, de derechos fundamentales porque han convivido con la diferencia. Y tienen un compañero que va en silla de ruedas o una compañera que tiene problemas de audición, etcétera, etcétera. O un compañero que tiene trastorno del espectro del autismo. Nos estamos ahorrando campañas de sensibilización porque la sensibilización vive en el colegio. Esto es un cambio actitudinal, evidentemente de leyes, pero a lo mejor, fíjate lo que te voy a decir, que parece una contradicción con el trabajo que desarrollamos desde la Asamblea de Madrid o desde
Congreso de Diputados. A lo mejor sobran leyes y lo que hace falta es atreverse a cambiar el paradigma, ¿no? Y hay que apostar decididamente por esto. Y esto conlleva cambios en la forma de hacer presupuestos, cambios. La base de todo esto es el sistema educativo, y a partir del sistema educativo conseguiremos que la conciencia social sobre la diversidad funcional, las personas con diversidad funcional no las vemos como una dificultad, sino siempre las veamos como una oportunidad, porque son personas que tienen sus oportunidades y que pueden ser una oportunidad para el conjunto de la comunidad. Yo creo que esto es una reflexión que nos llevaría mucho tiempo, pero yo creo que lo fundamental es apostar en eso, es apostar por ciudadanos diversos, libres e iguales. ¿Se encuentra la sociedad concienciada ante las dificultades que tiene una persona con diversidad funcional? Yo creo que aún queda mucho camino por recorrer. Eso es lo que te comentaba hace un instante. Hacer visible, vamos a ver, aquí lo fundamental son dos aspectos. Hacer visible las diferencias y que esas diferencias se vean con naturalidad. Tradicionalmente las políticas públicas para las personas con diversidad funcional o discapacidad que ha venido desarrollando el Partido Popular por ejemplo en el contexto de la Comunidad de Madrid, han sido más una respuesta de caridad y de paternalismo, si quieres, más que centradas en los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Aquí el gobierno y Cristina Cifuentes siempre saca el cartel, ¿no? Tipo cartel y cartelería tipo Podemos, diciendo que todas las cosas para las personas con discapacidad son gratis, ¿no? Es cierto que en la Comunidad de Madrid no hay copago, como en otras autonomías, pero me parece indigno absolutamente decir que la diversidad funcional es gratis o que una persona con diversidad funcional lo tiene todo fácil. Y me parece indigno y un insulto a las familias que están soportando discriminación y a veces una discriminación muy, tú lo has comentado también, no muy visible, sino una discriminación latente, ¿no? Entonces queda aún mucho por hacer porque la sociedad española es verdad que somos muy tolerantes de boquilla, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo por serlo realmente, ¿no? Y porque las diferencias o la diversidad nos enriquezca. Creo que queda mucho por hacer y, como te comentaba antes, no es hacer 37 leyes. En políticas sociales y en políticas o en los derechos cívicos y sociales de las personas con diversidad funcional se tiene que dar unos cambios de actitudes, ¿no? De creerse en la inclusión y creerse que esas personas merecen tener una vida digna. Entonces, usted, con esto que nos ha dicho, de que desde las instituciones al igual se plantea de alguna forma que las personas con diversidad funcional pues tienen las cosas fáciles, ¿cree que habría que, desde esas mismas instituciones, cambiar la actitud para fomentar la concienciación de los demás? Bueno, yo creo que no las tienen fáciles, claro que hay que cambiar la actitud. Por ejemplo, en la agenda política, no solamente en las leyes, en las iniciativas, en las proposiciones de ley, en la agenda política tendría que entrar más la diversidad funcional. Tendríamos que empeñarnos todos en conjunto, en todas las instituciones o todas las cámaras de representación, en que la convención se acercara a ser una realidad también y se tradujera en las leyes españolas, porque la convención te da un marco de referencia, pero luego hay que cambiar legislativamente esas leyes o adaptar protocolos o adaptar metodologías para que los derechos de las personas con diversidad funcional sean una realidad. Entonces, claro que hay que cambiar actitudes. Yo lo que he notado cuando he entrado en las instituciones es que hay un alto desconocimiento de lo que es la realidad
la diversidad funcional entre los diputados, diputadas, concejales, concejalas, senadores y senadoras, cualquier tipo de cámara de representación, pero porque y ese conocimiento también vive de dos temas: de fomentar la sensibilidad, o sea, el tomar partido, el saber, el conocer la realidad de esas personas, pero también hay que aplicar, aparte de sensibilidad, que es verdad que en las comisiones de discapacidad o de políticas integrales de discapacidad en la Asamblea de Madrid o en el Congreso de Diputados, todos los partidos a una votan muchas veces, oye, vamos a hacer esto, pero yo creo que hay que aplicar también, aparte de la sensibilidad, el sentido, es decir, hacia dónde vamos. Y la hoja de ruta tiene que ser, o por lo menos para Ciudadanos lo es, la convención, y esa hoja de ruta nos marca qué cambios legislativos tenemos que hacer. Entonces aún hay y esas actitudes cambian por ahí, o sea, hablando de una forma natural de la diversidad y hablando de una forma natural de la riqueza que pueden fomentar estas personas en el conjunto de la sociedad. Y eso, bueno, estamos aún lejos de conseguirlo. Tomás, usted es diputado de la Asamblea de Madrid y su labor se centra sobre todo en la defensa de los derechos de las personas con diversidad funcional. ¿Cuándo decidió usted empezar a dedicar su vida a esta labor a través de la política? Qué pregunta. Bueno, yo creo que el hito fundamental, vamos a ver, antes de entrar en política, yo estaba implicado en la Fundación Autismo Diario, y antes de estar implicado en la Fundación Autismo Diario también he vivido una realidad que probablemente me ha influido mucho yo digo siempre que me ha seccionado un poco la visión, ¿no? Que es que mi hijo mayor fue diagnosticado de trastorno de espectro del autismo, y a partir de ahí cambió toda mi percepción, o sea, tuve que empaparme sí o sí de una realidad. Bueno, ahora él tiene ya casi 14 años, pero evidentemente eso fue ahí empezó a correr el reloj en un sentido. Después me incorporé a la Fundación Autismo Diario en la Comunidad de Madrid como responsable, y conocí la realidad en muchísimas familias con hijos con neurodiversidad, y aquí incluyo el trastorno del espectro del autismo, el trastorno específico del lenguaje, trastornos por hiperactividad y trastornos en general de neurodesarrollo. Y conocí muchas realidades, la dificultad que tienen las familias en acceder a la educación inclusiva, la dificultad que tienen de tratamientos sociosanitarios adecuados, la dificultad que tienen para simplemente ir a un cine o pasar una tarde en el teatro, la dificultad que tienen de acceso a la información, por ejemplo, al diagnóstico, la dificultad que tienen para la atención temprana. Y conocí también el mundo de los adultos, también, de gente que ya tiene un largo recorrido con su diversidad o neurodiversidad, y conocí la dificultad que tienen personas mayores con trastorno del espectro del autismo o personas mayores que han pasado toda su vida institucionalizadas, ¿no? Y todo eso, bueno, en un momento determinado alguien se cruzó ahí y me propusieron poner en marcha el programa de la Comunidad de Madrid en este área, diversidad funcional o discapacidad. Y después he llegado a ser portavoz en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad en la Asamblea de Madrid. Y ahora en el Senado vamos a proponer que se ponga en funcionamiento una comisión parecida o similar en el Senado sobre políticas integrales de la discapacidad o la diversidad funcional. Entonces, quizás lo que me ha marcado es un tema vital, pero luego lo que me ha marcado es el recorrido de hacer el programa, estar pendiente de su consecución y muy vigilante. Y bueno, yo probablemente ahí lo has definido muy bien. Estoy trabajando por los derechos civiles y sociales de las personas con diversidad funcional. Fundamentalmente ese es mi trabajo en Ciudadanos. ¿Y por qué eligió precisamente Ciudadanos para desempeñar esta labor de defensa de sus derechos?
Me parece que Ciudadanos, primero, representa una opción diferente, representa la visión de, me parece que es el proyecto que mejor puede defender la libertad individual y la libertad y los derechos fundamentales de las personas con diversidad funcional, porque aquí creemos mucho en que las personas son libres e iguales, da lo mismo la condición que tengan, y porque los dos partidos tradicionales, evidentemente yo me siento más, estamos homologados en Europa como liberaldemócratas, y porque los dos partidos tradicionales no han abordado el tema de la diversidad funcional. Han tenido mucho tiempo, o sea, no estamos hablando del poco tiempo que lleva Ciudadanos. Y luego la otra opción es una opción eminentemente populista que te da respuestas sencillas a problemas muy complejos. Esto es un problema complejo, esto hay que ponerse a trabajar. Esto no se va a hacer en 2 días ni porque aprobemos una ley. Esto es un tema, como has apuntado muy bien, de actitudes, de trabajo continuo, de reflexión. También es un trabajo en el que hay que poner, impulsar una visión, o sea, lo que te comentaba de muy sensibles ante las personas con diversidad, pero también con un sentido, es decir, hay que cambiar leyes. Y me parece que ese germen de libertad y de es en Ciudadanos donde se podía. Y aparte porque yo también estaba huérfano, o sea, llevaba mucho tiempo sin votar porque sentía que ese espacio de centro no lo cubría la oferta, ¿no? Tenemos un partido ultraconservador que es el Partido Popular, tenemos un partido socialdemócrata clásico que es el Partido Socialista y tenemos un neopopulismo neopopulismo comunista porque se han unido con Izquierda Unida, pues, de esos, y los nacionalistas lo que quieren es justamente lo que yo aquí o sea, los nacionalistas lo que quieren es segregar España y yo lo que quiero es incluir a todos los españoles y a todas las personas con diversidad funcional en un proyecto común. Entonces Ciudadanos para mí era la opción perfecta por su fondo social y por su fondo de fomento de la libertad fundamental de las personas con diversidad funcional. ¿Hay en España una legislación suficiente que ampare de forma eficaz y realista los derechos de las personas con diversidad funcional o contempla alguna laguna? Bueno, yo creo que legislación hay vamos a ver, la base legislativa no está mal, pero sí hay hitos que no se han cubierto. Es decir, hay objetivos, por ejemplo, en la ley pone que tiene en diciembre del 2017 la accesibilidad al transporte público para las personas con movilidad reducida o las personas con diversidad funcional cognitiva tiene que ser total. O sea, tú puedes coger un medio de transporte, el metro, el autobús, un periférico que vaya por... Bueno, esto no se va a cumplir. Entonces las leyes ponen una cosa y luego la realidad es otra. Otros hitos, la educación tiene que ser igual, la atención social y educativa hacia la diversidad y en este caso enfocada a las personas con diversidad funcional tiene que ser real. Esto no está pasando. Se sigue segregando a las personas por sus capacidades o se siguen segregando a los alumnos en este caso. Y aquí no estamos hablando del derecho de los padres. Yo esto siempre lo digo. Esto parece muy rompedor, pero es verdad. No hablo del derecho de los padres a que sus hijos vayan donde ellos quieren. Hablo del derecho fundamental de los alumnos y alumnas a tener una educación inclusiva y de calidad, que esto viene en otra convención, que es la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Entonces, aquí el tema es más lo que hemos hablado antes, que se generen los protocolos adecuados y que luego esto tenga una financiación adecuada
y que sea real todo. El acceso al deporte, al ocio, al entretenimiento, que sea inclusivo. Esto hay muchos municipios que no lo están cumpliendo y comunidades autónomas. La atención sociosanitaria, el derecho fundamental al trabajo de las personas con diversidad funcional. ¿Por qué la tasa? No hablo de empleo especial y de centros especiales de empleo. Hablo de empleo ordinario. La tasa de empleo ordinario entre las personas con diversidad funcional, la tasa de paro, perdón, de desempleo es altísima comparada con otros colectivos. Si a esto lo sumamos aspectos como ser mujer o ser niña, pues se triplica. Si a esto lo sumamos otras raíces de discriminación, como puede ser inmigrante o de otras, o lo sumamos que la ley de dependencia, tal cual está hecha, responde muy bien a las personas mayores, pero no responde a las personas con diversidad funcional. Bueno, hay que hacer muchos cambios aún y hay que hacer una reflexión muy profunda. Insisto y te vuelvo a comentar una cosa, en la educación está toda la base de esto. O sea, si el sistema educativo español fuera realmente inclusivo, ganaríamos mucho para poner las bases para que todo esto fuera real. Y luego un tema muy importante, hay que cambiar la LOREC, la Ley General de elecciones, que regulan las elecciones, para que las personas que han sido dadas de baja en las juntas electorales por incapacitación puedan votar, o sea, porque no tienen capacidades suficientes y han sido dadas de baja por incapacidad jurídica por una forma de protegerlas a ellas mismas, pero eso no les tiene que quitar el derecho a participar, y hay cerca de 120.000 personas que no pueden votar, o sea, no pueden participar porque no están en las juntas de distrito con su nombre en las elecciones. Luego, bueno, votarán o no votarán, pero por lo menos que se les dé la opción de estar en las listas como cualquier otro ciudadano. Son hitos que tienen que resolverse para que las personas sean. Y luego todo lo que te he comentado antes, evidentemente, de apostar decididamente en políticas públicas por la vida independiente de estas personas y la desinstitucionalización. Es decir, no puede ser que entre comillas, el regalo que le demos a una persona con diversidad funcional sea una institución cerrada, donde la autonomía personal queda muy reducida y donde estas personas no se pueden expresar como entonces tienen absoluto derecho a vivir su vida como cualquier español o española, con los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquier otro español o española. Hay hitos, yo creo que algunos son legislativos y otras son evidentemente de poner encima de la mesa cómo podemos hacer o cómo podemos protocolarizar o qué métodos podemos poner y evidentemente ahora tenemos una oportunidad con el Pacto de Estado para la Educación, en la que se incluyan temas de atención social y educativa a la diversidad, que incluye evidentemente diversidad funcional y otros temas de diversidad, y que esto sea paulatino, bueno, como se ha hecho en otros países homologables al nuestro, el que no se ha hecho en 2 cursos académicos. A lo mejor hay que trazar un cambio de transformación en 10 cursos académicos para que esto sea una realidad. Entonces sí quedan muchas cosas por hacer, lo cual, bueno, eso me apasiona. Yo me iré a dormir tranquilo y diré que he hecho algo si alguna de estas cosas se van haciendo realidad. Entonces, en materia de diversidad funcional, ¿qué medidas ha tomado o está tomando la Comunidad de Madrid? ¿Y son estas medidas equiparables al resto de comunidades autónomas o a nivel nacional? Bueno, aquí Ciudadanos está en la oposición. Hicimos un acuerdo de investidura. Esto, por mucho que lo repitamos, a veces la gente no lo recuerda. Y a partir del minuto siguiente segundo hemos pasado a la oposición. El Partido Popular no ha cambiado nada. O sea, el Partido Popular vende mucho el nuevo PP, pero es más viejo que las patatas de mi abuela, como decía un amigo mío el otro día. Y sigue haciendo lo mismo. El problema es eso, que sigue haciendo lo mismo. Entonces, si tú quieres soluciones diferentes, tendrás que hacer cosas diferentes, ¿no? El Partido Popular no está abordando la transformación legislativa para adecuarla a la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad. El Partido Popular, o Cristina Cifuentes, porque a ella le gusta decir que es el PP de Cristina Cifuentes, no está abordando la educación inclusiva. El Partido Popular no está, y cuando digo abordar, digo
intentar resolverlo entre todos los agentes que participan, tanto legislativamente como haciendo un pacto social fuerte con todos los colectivos y las asociaciones. El Partido Popular sigue haciendo políticas paternalistas y a veces de caridad, y no entiende que estos son derechos y que hay que consolidar derechos, y que para consolidar derechos hay que trabajar mucho en protocolarizar todo esto. El Partido Popular sigue vendiendo migajas, o sea, nos ha puesto una dirección general de atención a las personas con discapacidad, pero eso no es suficiente. Ese modelo existe en otros países, pero ese modelo no es un director general. Un director general al final va a aplaudir al gobierno que le sustenta, vamos, yo creo. Es como si yo soy de un equipo de fútbol y pongo a un seguidor de mi mismo equipo de fútbol, claro, me va a aplaudir, ¿no? En otros países lo que se hace son consejos consultivos en el que una persona independiente, bueno, pues para que nos entendamos, pues pone las peras al cuarto del gobierno que toque, y mañana puede tocar a Ciudadanos o pasado a otro gobierno. El Partido Popular sigue creyéndose que, y lo tiene metido en su ADN, que las personas con diversidad funcional no son libres e iguales, que hay que darles unas caridad, hay que darles una institución, hay que darles... Y ese es el cambio cualitativo que representa Ciudadanos. Que nosotros creemos que hay que apostar por la vida independiente, creemos que hay que apostar por fundamentar todo este tema en derechos, y que hay que apostar, que no es fácil, hay que ponerse a trabajar para ese marco y no seguir haciendo lo mismo. Y en otras comunidades el Partido Socialista también está haciendo lo mismo. O sea, aquí no vamos a... Está haciendo exactamente lo mismo. Y en el Ayuntamiento de Madrid la señora Carmena está haciendo lo mismo. O sea, la señora Carmena se acuerda de las personas con diversidad funcional cuando el río suena, pero no se acuerda siempre. Yo llevo muchos años yendo a la cabalgata esta de Reyes, acompañando a colectivos de personas con diversidad funcional o discapacidad, y no se ha adaptado tampoco en el último cabalgata de Reyes, no se ha adaptado la configuración para que las personas con cualquier diversidad puedan ver adecuadamente No lo hizo la señora Botella, no lo hizo, y la señora Carmena tampoco puede sacar... no puede presumir de esto, ¿no? Pregunta del millón. ¿Madrid es una ciudad realmente accesible para las personas con... ¿Se está trabajando en algo de esto? Bueno, yo pregunto así en general. Entonces, bueno, ni el populismo va a sacar a las personas con diversidad funcional de sus problemas, ni el pasotismo, ni la política de caridad y conservadora que hace el Partido Popular les va a sacar, porque es lo que estamos viendo. Entonces el Partido Popular, a lo que me decía, está haciendo exactamente lo mismo. Yo lo he dicho aquí en el Pleno muchas veces, y la única respuesta, digamos, más, vamos a ver, más, iba a decir agresiva, no, porque esto es parlamentarismo y hay que tener la piel muy fina, hay que aguantar todo lo que se diga en el Pleno. Pero me parece una salida de programa esto de corazón cuando me dicen que si es que nos queremos los más sensibles. No. En Ciudadanos sí tenemos sensibilidad hacia estas personas, pero también queremos darle un sentido a todo. Y para nosotros el sentido es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que marcan la hoja de ruta. Y a partir de ahí habrá que trabajar mucho para que esto que comentábamos antes no sean solamente leyes, sino que esto empiece a inundar las actitudes, inundar los protocolos, las metodologías para abordar y para apostar decididamente por los derechos civiles y sociales de las personas con diversidad funcional. Si no cambiamos, si no hacemos otras cosas, evidentemente las personas con diversidad y sus familias seguirán igual. Entonces la accesibilidad será una entelequia. Montar en metro en algunas líneas de Madrid es imposible para personas con movilidad reducida. Imposible. Yo sé que en Ciudadanos imposible es solo una opinión, como dice nuestro presidente, pero es que para las personas en Madrid es imposible. Y esa es la función de la administración de Cristina Cifuentes. Entonces, ¿en qué se diferencia? ¿No sería mejor reconocer que en algunas estaciones, como han hecho en otros países, en otras ciudades europeas,
con las que debemos compararnos, son de primer nivel, han reconocido que no pueden hacer determinadas cosas. Hay que recordarle aquí al Partido Popular que tiene la ley encima, que en el 2017 es una ley general sobre accesibilidad universal del transporte, se tiene que cumplir, no se ha cumplido. ¿La educación es realmente inclusiva en la comunidad? No. Entonces, bueno, eso es fundamental decir que no están. Y luego recetas fáciles como las que ofrece Podemos. Aquí no hay respuestas fáciles de ¿qué hacemos con las personas con derechos? ¿No? Bueno, ¿y usted cómo fundamenta? ¿En qué se basa para decir esto? ¿Cómo vamos a cambiar la forma de hacer los presupuestos? A lo mejor lo tenemos que hacer paulatinamente, año a año, hacer muy buenos marcadores de evaluación. Eso la Comunidad de Madrid no. ¿Qué está pasando con las personas? Las estadísticas de las personas con diversidad funcional en la Comunidad de Madrid son mejorables, son muy mejorables. No sabemos cuánto es el número de personas que viven su diversidad funcional o qué tipo de diversidad funcional viven en la Comunidad de Madrid. Bueno, y podría seguir hablando aquí hasta mañana, pero a mí me parece que lo fundamental es que el Partido Popular vende humo cuando vende las políticas activas para las personas con diversidad funcional o discapacidad y está haciendo exactamente lo mismo, es decir, políticas conservadoras, paternalistas, que rozan la caridad y con miserables con las personas con diversidad funcional. Desde Ciudadanos las miramos de tú a tú y a los ojos y consideramos que son personas libres iguales como otro ciudadano de la Comunidad de Madrid. Pues tras todo esto lo que hemos venido hablando, Tomás, a modo de conclusiones, ¿qué destacaría usted como puntos clave que tanto las instituciones como la sociedad, nosotros mismos debemos seguir en los próximos años para avanzar en este aspecto? Bueno, yo creo que hay que tener mucha empatía con las personas con diversidad funcional, conocer la realidad de las personas con diversidad funcional. El trabajo que aquí realizamos, no solamente yo, sino otros diputados, porque esto es una acción transversal, esto tiene que ver con transporte público, tiene que ver con acceso a la educación, tiene que ver con acceso a la cultura inclusiva. O sea, hay otros diputados que también trabajan los temas de diversidad funcional, pero desde sus áreas, ¿no? No solamente de la comisión. Es un tema muy transversal. Yo creo que la empatía es fundamental y la empatía empieza por el conocimiento y preocuparse y hablar mucho. Yo dedico muchísimo tiempo a hablar con colectivos, con asociaciones. Algunas pueden tener más afinidad con Ciudadanos, otras menos afinidad, otras piensan, bueno, yo creo que como servidores públicos tenemos que estar escuchando y empatizando, y empatizar es ponerse en los pies de otros para saber qué sienten, ¿no? O qué les preocupa. Eso por una parte. Y por otra parte yo creo que tenemos que ser profunda y decididamente valientes para defender los derechos sociales, cívicos de las personas con diversidad funcional, y defenderlos es pensar proactivamente. No te voy a dar un trocito de pan para que te alimentes, no. Voy a intentar que seas libre, que seas igual, que tengas una vida digna, y adelantarse es poner los recursos suficientes para que esas personas se puedan desarrollar como tales. Y eso es un cambio de actitud y de traer a la Cámara, en este caso a la Comunidad de Madrid, a la Asamblea de Madrid, pues este tema con desapasionamiento. Bueno, yo lo veo muy apasionadamente, pero con tranquilidad, pero introducirlo en la agenda de las políticas públicas en ámbitos de educación, sanidad, justicia, acceso al deporte, a la cultura, a la educación, todo esto que hemos hablado. Yo creo que esos temas, empatizar, conocer, ampliar el conocimiento y la innovación. Si quieres, 3 frases que yo creo que siempre insisto que hay que aplicar a las políticas de diversidad funcional. Progreso, es decir, progreso es no hacer lo mismo que estamos haciendo. Innovación, no hacer, evidentemente, lo mismo que estamos. Y inclusión. Para mí serían las 3 palabras que definen la forma de hacer política con las personas con diversidad funcional. Si somos incluyentes, si miramos por el progreso y si no hacemos lo mismo y aplicamos innovación, yo creo que conseguiremos
muchas cosas y positivas. Y atención, los derechos de estas personas nos hacen mejor personas al resto que vivimos o estamos fuera de la diversidad funcional, teniendo en cuenta algo que te he comentado antes, que todos somos proclives a tener una diversidad funcional sobrevenida en algún momento de nuestra vida y pasar a ese otro lado. Entonces, fundamentar o hacer crecer los derechos de estas personas hace crecer los derechos del conjunto de la sociedad. Pues muy bien, muchas gracias Tomás Marcos por recibir a Más 24. Ha sido un placer para nosotros contar con usted. Gracias.